Namai, solo, solamente, ninguna cosa más, nel mesmo momento, inmediatamente. Estamos percorriendo de xuro que nun llos lle en forma difícil de perconocer. Son les cais de Mieres, de la villa de Mieres, en concello Mieres del Camín, un de los lugares donde más y mellor se fala asturiano probablemente de toda Asturias, y un lugar donde vamos a conocer una de las cais más nomaes del concello, la cai de la Vega, o también nomada como cai del Vicio, que lle por la que vamos pasear con Ismael González Arias, el director de la Casa de la Cultura de Mieres, pernomau novelista que algamare el premio Josefa de Sobellanos de narrativa en el año 92, nasó 13ª edición, y también el año pasado, en 2005, nasó 26ª edición. Pero es que Ismael González Arias, además, es un experto en tonada asturiana y en muchas otras cuestiones que tienen de ver con la cultura tradicional, y también sobremanera con este concello y con esta villa, la de Mieres. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, dar un paseo de la villa de Mieres y más concretamente de la calle de la Vega con Ismael. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Ismael. ¿Cómo andamos? Nada. De ese tema que des un paseo y nos enseñes bien. Voy a llevarlos, estamos aquí en el inicio de la calle La Vega, voy con ellos entonces. Venga, vemos vale, aquí. hasta ahora. Tus cabellos dorados parecen... Bueno, pues estamos en la calle La Vega de Mieres, que también ya conocida como la calle El Vicio, y es el eje comercial de toda la villa de Mieres y en buena medida de toda la cuenca del Caudal. Estamos a las dos partes con comercios y con buena serie de cafeterías, de restaurantes, y el eje comercial no solamente de ahora, sino que ya desde los últimos 30, 35, 40 años bien siéndolo. Como lo bien siendo, vamos a visitar una serie de sitios que son los más reconocidos y reputados de esta villa de Mieres. Demasiado tarde para comprender. Pues va a escasas fechas, morriera el diseñador Chus Quirós, y estamos aquí en una zona en la que de ellos de los bares, restaurantes, boats, como se llamaban en la época, son los más representativos de la obra de este diseñador, sobre todo en el primer tiempo en que él comenzara a diseñar. Estamos en lugares como el Capri, como el Gardens, como el Babies, al que llegaremos un poco más adelante, que son parte de la vida mierense. Y también vamos a llegar a otros que, a pesar de que estos tienen aproximadamente 40 años de funcionamiento, algunos están celebrando en estos momentos los 20 años, como y el caso de la Buraca, al que llegaremos en un momento. Un día cualquiera, no sabes qué hora es. Te acuestas a... Pero antes de llegar a la Buraca, estamos aquí delante de lo que lle ahora la Casa de Cultura de manera provisional y en Tres Resobres. Estamos al lado de lo que fuera el Teatro Capitol, al pie del Ayuntamiento, y enfrente, como vos decía, de la Buraca. Estamos utilizando las instalaciones de lo que fuera la antigua pista de baile, y que dentro de nada empezaremos a utilizar las nuevas instalaciones. Vamos ahora hasta la Buraca. Jugando con las flores de mi jardín. Muy buenas, Luis. Buenas, madre. ¿Qué tal? Una cervecina. Vengo contando yo a esta gente que la Buraca cumple 100 años. Coméntanoslo un poco. Bueno, 100 cumplen otros chicles por ahí. Nosotros cumplimos 20 nada más. Pero 20 que no está mal, ya son unos cuantos años aquí dando el callo. Lo que pasa es que, como digo lo de 100 años, porque hay 100 años, tengo más o menos el recuerdo de haber estado aquí tomando algo, porque para mí el tiempo no pasa. No, pero sí pasa. Pero bueno, de todas formas, son 20 años que somos de los más nuevos de la calle, porque en la calle hay muchos chigres mucho más viejos que nosotros.
Pero este de los históricos de bueno, el Mieres. histórico, este chigre antes de ser como buraca, era un mesón, el mesón Séneca, con lo cual siempre fue un chigre. En el 86 fue cuando se abrió, se transformó en una especie de café, que es lo que es ahora. Bueno, salimos de la buraca y seguimos Cai la Vega alantre y vamos a ver el resto de sitios que queden en esta calle y llegamos también a la plaza de Pepa la Lechera, donde nos está esperando el Roxu, más conocido por Llonguera. Cabeza a vueltas persiguiéndote. Y aquí estamos llegando, siguiendo el recorrido de Chus Quirós, a dos de los sitios más emblemáticos de la calle. A la izquierda tenemos lo que fuera antiguamente el Babies y otro de los sitios que sigue siendo clave para entender un poco Mieres, que lle el Gato Pardo. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Son muchas más las historias que se podrían contar de la calle La Vega o la calle El Vicio, pero llegamos al final de ella, llegamos a la plaza de Pepa la Lechera y estamos aquí delante de la estatua y delante del su escultor, que lle el Roxu, para mí, que lle más conocido por el Llonguera. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar un poco de la escultura. Conocéislo seguramente porque tiene otras esculturas en Ubieu, como lle la escultura del pescadero en la Plaza del Pescado, como la estatua de Xoanín de Mieres en la zona de San Tullano de los Prados. Bueno, cuéntanos algo de esta escultura en la Plaza de Pepa la Lechera. Mira, esta escultura es posiblemente una de las esculturas que más me prestó a hacer, ¿no? Porque cuando me la encargaronme hacer a una persona que nació en mi pueblo, en Gallegos, y que hacía tiempo que conocía la vida de ella a través de un sobrín que tiene en Cenera que la quería mucho, ¿no? Me contaba todo el día historias de ella. Entonces cuando me la encargaron, pues, cuando supe que la querían hacer, dije, esta tengo que hacerla yo, ¿no? Y cuando me la encargaron, pues llenóme de satisfacción, ¿no? Porque para mí era un reto bastante grande el hacer a Pepa la Lechera. Sí, porque hay un personaje conocido. Sí, y no solo eso, sino que además que tenía que justificar el por qué está puesta aquí en la plaza, ¿no? No en vano la escultura, para mí el valor de la escultura y el haber hecho que Pepa la Lechera, la figura, tenga en la cara la razón por la que está puesta, ¿no? Que es la bondad y la alegría de vivir y de ayudar a los demás, ¿no? Entonces, por eso parecióme un reto bastante bueno y gustóme hacerla, ¿no? Bueno, pues estamos aquí en el fin de la calle La Vega y en el inicio de otro de los sitios emblemáticos de Mieres, que es el barrio de la Villa. ¿Qué tal, Mael? ¿Qué tal? Muchas gracias por este paseo que nos acabas de dar y que fue en forma interesante. Perfectamente, hasta cuando queráis. Venga, muchas gracias. Aquí te quedo aquí. sitio, ¿eh? Venga, vale. Hay quien dice que la historia de una villa y la historia del so comercio, y en el caso de Mieres, como perdimos en este paseo, la historia del so principal, ese comercial, la calle de la Vega, y gran parte de la historia recién de este concello. Sabliega, raya, pese marín que tiene el cuerpo achaplau en forma de rombo.